Will you please turn to the book of Hebrews? Por favor, abran en el libro a los Hebreos. Hebrews chapter 8. Hebreos capítulo 8. We will read from verse 6 through verse 13. Leeremos del versículo 6 hasta el 13. I will read it in English first, and then my brother will read it in Spanish. Voy a leerlo primero en inglés y después mi hermano lo leerá en español. Hebrews chapter 8, verse 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6. But now he, that is our Lord Jesus, has got a more excellent ministry, by so much as he is mediator of a better covenant, which is established on the footing of better promises. For if that first was faultless, place had not been sought for a second. For finding fault, he says to them, Behold, days come, says the Lord, and I will consummate a new covenant as regards the house of Israel and as regards the house of Judah, not according to the covenant which I made to their fathers in the day of my taking their hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I did not regard them, says the Lord. Verse 10, because this is the covenant that I will covenant to the house of Israel after those days, says the Lord. Giving my laws into their mind, I will write them also upon their hearts, and I will be to them for God, and they shall be to me for people. And they shall not teach each his fellow citizen, and each his brother, saying, Know the Lord, because all shall know me in themselves, from the little one among them unto the great among them. Because I will be merciful to their unrighteousnesses and their sins and their lawlessnesses, I will never remember anymore. In that he says new, he has made the first old, but that which grows old and aged is near disappearing. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo del Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados,
y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. May we have a further word of prayer. Vamos a tener otra palabra de oración. Dear Lord, as we gathered here in thy name, Querido Señor, al reunirnos en tu nombre, we know that thou art with us, sabemos que estás con nosotros, because thou hast promised us. porque tú lo prometiste. Where two or three are gathered together in my name, Donde- there am I in the midst of them. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en su medio. Dear Lord, we do gather here in thy name. Querido Señor, nos reunimos aquí en tu nombre We put ourselves under thy headship. y nos colocamos debajo de tu señorío. We declare that thou art the Lord of this time. Declaramos que tú eres el Señor de este tiempo, May thy presence fill this place. que tu presencia llene este lugar, May thy spirit move among us. que tu espíritu se mueva en nuestro medio. Bring us all out of ourselves Tráenos a todos afuera de nosotros mismos, and into thy beloved Son. para dentro de tu Hijo amado. May Christ Jesus be all and in all Que to us. Cristo Jesús sea todo en todos para nosotros. And we are ready to give thee the Y glory. estaremos listos a darte la gloria. We ask in thy precious name. Lo pedimos en tu nombre precioso. Amen. Amén. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, it is a great pleasure to be able to be with you all. es un gran placer ser capaz de estar con todos ustedes. I want to say if you expect a good preaching, you will be disappointed. Me gustaría decir que si esperan una gran predicación, tal vez van a estar un poco decepcionados. Because this morning, I would just like to share with you what is upon my heart. Porque en esta mañana simplemente me gustaría de repartir con ustedes lo que está en mi corazón. As I travel among God's people, Cuando viajo entre el pueblo de Dios, I could see that God's people really grow in the knowledge of God. puedo ver que el pueblo de Dios de hecho está creciendo en el conocimiento de Dios. But unfortunately, I find that our spiritual life does not grow as well. Pero infelizmente noto que nuestra vida espiritual no crece en la misma proporción. So I have been before the Lord in these years. Entonces estoy delante del Señor por estos I años want to know what is the reason y for that. me gustaría saber cuál es la razón de eso. So I feel probably it is a matter of our foundation. Y a veces pienso que puede ser una cuestión de nuestro fundamento. We all know that we are now in the last days. Todos sabemos que nos encontramos en los últimos días. We are expecting our Lord Jesus to return at any moment. Y aguardamos que nuestro Señor Jesús regrese a cualquier momento. Every sign in the world points to the imminent return of our Lord Jesus. Todas las señales en este mundo apuntan, indican para el regreso del Señor Jesucristo. And when everything is shaking, Y cuando todas las cosas están siendo avaladas, the Bible says not only that which is of earth will be shaken, la Biblia dice que no solamente las cosas de la tierra serán avaladas, but even those of the heavens will be shaken. removidas. No solamente las cosas de la tierra serán removidas, pero también las cosas de los cielos serán removidas. So when everything is being shaken, Entonces, cuando todo está siendo como un temblor,
Only that which cannot be shaken will remain. Solamente las cosas que no son removibles permanecerán. And that is the kingdom of God. Y ese es el reino de Dios. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, I feel very deeply yo siento de forma muy profunda that this is the time that we need to examine our foundation. que este es un momento en que tenemos que examinar nuestro fundamento. Whether our foundation is firm, Si nuestro fundamento de hecho es firme, then when all these things are going to happen, entonces cuando todas esas cosas vengan a suceder, thank God we can remain. gracias a Dios podemos permanecer. And we will be ready for his return. Y estaremos preparados, listos para su regreso. So, dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y hermanas, I would like to share with you with something very foundational. me gustaría de repartir con ustedes algo que es muy de fundamento, muy básico. And that is about the new covenant living. Y esto es la vida en el nuevo pacto. We are living under a new covenant. Nosotros estamos viviendo debajo de un nuevo pacto. And we need to see whether we are really living under such Y, te- covenant of grace. y tenemos que asegurarnos que de hecho estamos viviendo en tal pacto de gracia. You know, when you read the Bible, ¿Sabe? Cuando tú lees la Biblia, there is one thing that will surprise you, hay algo que tiene que sorprenderte. and that is God seems to like to make covenant. Y eso es que parece que a Dios le gusta hacer pactos. Now, I do not know whether you know what covenant means, No sé si sabes cuál es el sentido de esa palabra pacto, because it is a little bit old English. porque en inglés por lo menos es una palabra medio antigua. The modern word for covenant is contract. La palabra moderna para pacto es un contrato. Now, I believe that everybody knows what a contract is. Y creo que todos sabemos lo que quiere decir un contrato. If you are going to buy a car, you need to sign a contract. Si quieres comprar un auto, por ejemplo, vas y If firmas you're- un contrato. If you are going to buy a house, you need a contract. O si quieres comprar una casa, entonces firmas un contrato. Now, why do we need such contract? ¿Por qué necesitamos contratos? I remember my grandfather. Me acuerdo de mi abuelo. He was a businessman. Él era un hombre de negocios He built houses. y él era un constructor de casas. But during his time, Pero durante el tiempo de su vida, when they do business, cuando ellos hacían negocios, they did not sign any contract, ellos no firmaban contratos. just by their word. Todo lo que era necesario era la palabra. And even if they have to suffer because of that, Y aunque tuvieran que sufrir por la palabra empeñada, they will still keep their word. ellos mantenían su palabra. But in our days, it's different En nuestros días, las cosas cambiaron, because our words are undependable. porque nuestras palabras no son dignas de confianza. We can promise very beautifully, Nosotros sabemos prometer de forma bellísima, but we do not do it. pero no sabemos ponerlo por obra. We are so untrustworthy. No somos dignos de confianza. Therefore, we need to sign a contract. Por eso hay necesidad de firmar un contrato. Everything will be put on in writing. Entonces todo tiene que estar por escrito. Your responsibility, your duty, Tus responsabilidades, tus deberes and your privileges, y tus privilegios. and what you need to do, Y qué tienes que hacer and what you don't need to do. y lo que no tienes que hacer. Everything will be written there, Todo está escrito en el contrato. and it has a legal binding. Y eso tiene un aspecto legal que está vigorando. If you do not do what you have promised, Si no haces lo que prometiste hacer, the court will deal with you. la Corte de Justicia, bueno, va a ir atrás de ti. Now, this is because we are so unworthy.
Eso es porque no somos dignos de confianza. So untrustworthy. No se puede confiar en nosotros. Now, in view of that, Por esa razón, you can see for God to sign contracts, that is something very strange. es muy extraño que Dios haga un pacto, un contrato, Because our God is the truth. porque Dios es verdadero. Whatever He says, He does it. Todo lo que Él dice, Él lo hace. And when He says it, it is done. Y cuando Él dice, está hecho. He is the most faithful one. Él es el más fiel. He has no need to sign any contract. No hay cualquier necesidad que Él firme un contrato. We can trust Him fully. Podemos confiar en Él plenamente. But unfortunately, Pero infelizmente, because we are so untrustworthy, porque nosotros somos tan poco dignos de confianza, so sometimes towards God, we even feel we need some assurance. entonces a veces nosotros sentimos la necesidad de una aseguranza adicional de parte de Dios. As if His words are not enough. Como si sus palabras no fueran lo suficiente. This is because we are of so little faith. Eso es porque nuestra fe es tan pequeña. So our God, who loves us so much, Y por eso nuestro Dios, que nos ama tanto, He condescends Himself to our level. Él condescende a nuestro nivel. Not only He is faithful, No solamente Él es fiel, but He even make an oath of it. pero aún más Él hace un juramento de eso. And by these two things, Y con esas dos cosas, He tries to strengthen our faith, su intención es fortalecer nuestra fe, that we may believe in Him para que podamos creer en Él and trust in what He has said to us. y confiar en lo que Él nos dijo. So this is the reason why Esta es la razón por la cual we find in the Bible, nosotros vemos en la Biblia, from the very beginning of mankind, desde el inicio de la humanidad, God has been making contract with people again, and again. que Dios hizo contratos con el pueblo vez a vez. When you read Genesis chapter 1 and chapter 2, Cuando lees Génesis capítulo 1 y 2, God created man according to His image Dios lo creó al hombre de acuerdo con su imagen and in His likeness. y de acuerdo con su semejanza. And after God created man, Y después de crearlo al hombre, you know, God gave man dominion. Dios le dio dominio al hombre. God gave man privileges. Dios le dio privilegios al hombre. But God also demands man to have some duty, responsibility. Pero también Dios le dio responsabilidades y deberes al hombre. They are to guard and to till. Ellos deberían guardar y arar la tierra, Because the Garden of Eden does not have a wall. porque el jardín del Edén no tenía una muralla. And muralla. God wants man to guard the garden. Por eso Dios deseaba que el hombre sea el que guardase el jardín, Because there was enemy outside of it, porque había un enemigo atrás del jardín, afuera, trying to get in que quería entrar en el jardín and spoil God's work. y arruinar la obra de Dios. So you find man was given not only privileges, Así descubrimos que el hombre no solamente tenía privilegios, but also responsibilities. pero también responsabilidades. Now, even though when you read Genesis 1 and 2, Entonces, aun cuando lees Génesis 1 y 2, you do not see the word covenant there. tú no vas a encontrar la palabra pacto ahí. But when you read Hosea, the prophet, Pero cuando lees el profeta Osea, you find in Hosea chapter 6, verse 7, descubres en Oseas capítulo 6, versículo 7, God, when he spoke to Ephraim, que cuando Dios estaba hablando a Efraín, he said, you transgressed the covenant like Adam. Dios le dice a Efraín que
tú transgrediste el pacto como Adán. So this shows that God has made a covenant with Adam, Y eso demuestra que Dios de hecho había hecho un pacto con Adán. but Adam did not keep his part. Pero Adán no mantuvo su parte del pacto. But then again, as you read on in the book of the Bible, Y continuando a leer los libros de la Biblia, you find the flood. descubres el diluvio. And after the flood, Noah and his family came out of the ark. Y después del diluvio, Noé y su familia salieron de la arca. And out of gratitude, he sacrificed to God. Y procediente de su gratitud a Dios, él ofreció sacrificios. And there you find in Genesis chapter 9, Y ahí tú lees en Génesis capítulo 9 God made a covenant with Noah. que Dios hizo un pacto con Noé. Not only with Noah, but also with his children. No solamente con Noé, pero Noé y sus hijos. Not only with man, but also with the animals. No apenas con el hombre, pero hasta con los animales. And in that covenant, Y en ese pacto, God said he would never destroy the earth again with water. Dios dice que nunca más destruiría el mundo con agua. And in order to assure man of it, Y para poder asegurarlo al hombre de eso, God put the bow in the air after rain. Dios puso el arco iris después de la lluvia en los Because cielos. you can imagine, Y tú te imaginas, after Noah and the family passed through the flood, después que Noé y su familia pasaron por aquel diluvio, their hearts will tremble when they see any rain. sus corazones debían estar atemorizados al ver cualquier lluvia. So God comforted them with a bow in the hand. Y por eso Dios los confortó con el arco iris. And that covenant, as a matter of fact, remains even today. Y ese pacto, de hecho, permanece hasta hoy. So whenever it's raining, Entonces, siempre que hay lluvia, you will see the rainbow. ves que hay un arco iris. It's to assure us that God will never destroy this earth again with water. Eso nos asegura que Dios nunca más destruirá la tierra con agua. But we know he will destroy this earth with fire. Pero sabemos que Él ha de destruir la tierra con fuego. And after that you come to the time of Abraham. Después de eso, llegas a los días de Abraham. The God of glory appeared to Abraham in Chaldea. El Dios de la gloria apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. And Abraham believed in God. Y Abraham creyó en Dios, So he came out of Chaldea and went into Canaan. por eso salió de Caldea y fue a Canaán. And God promised to give that land to him Y Dios le prometió que le daría esa tierra, and to his seed. a él y a su descendencia. But you find when Abraham sojourned in the land of promise, Pero tú descubres que en cuanto Abraham estaba peregrinando en esa tierra de he had Canaán, neither son nor any property. él no tenía un hijo, un heredero o propiedad en esa tierra. He wandered in that promised land. Y él como que peregrinaba, bueno, él estaba vagando en esa tierra. So in Genesis chapter 15, Entonces en Génesis 15, God made a covenant with Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. When God said, I will give the land to you, Y cuando Dios dice, te daré la tierra, you know what Abraham said? ¿sabes lo que Abraham dijo? I have no children. Dijo, bueno, yo no tengo hijos. So what's your promise to me? Entonces, ¿cuál es esa promesa? So God led him out to the open air. Entonces Dios lo llevó a un lugar abierto, estrellado. It was night. Era noche. And God said, could you count the stars in the heaven? Y Dios le pregunta, ¿puedes contar las estrellas de los cielos? Your children shall be like that. Tu descendencia será como eso. And thank God, Abraham believed in God. Y gracias a Dios, Abraham creyó en Dios. And it was reckoned to him as Y le righteousness. fue imputado por justicia.
But when God mentioned the matter of the land, Pero cuando Dios habla de esa cuestión de la tierra, you find that Abraham couldn't believe in it. tú ves que Abraham no era capaz de creerlo. So God made a covenant with Abraham. Por eso Dios hace un pacto con Abraham. You know, in those days when you made a covenant, En aquellos días, cuando hacías un pacto, you killed some animals entonces matabas algunos animales and put them on two sides. y los pondrías sus mitades en dos lados. And the two parties of the covenant will go through the animals. Y las dos partes del contrato pasaban por el medio de las mitades de los animales muertos. And that was a contract, a covenant made. Y eso era un contrato, un pacto que había sido It hecho. is a covenant of blood. Era un pacto hecho en sangre, In other words, it will be assured even unto death. o sea, quería decir que ese pacto valía hasta la muerte. And thank God, Abraham's faith was strengthened. Y gracias a Dios, la fe de Abraham fue fortalecida. And after that, you find how God led the children of Israel out of Egypt. Después de eso, descubres cómo Dios los sacó a los hijos de Israel de Egipto. And when he led the people to Mount Sinai, Y cuando Él los llevó al pueblo, al monte Sinai, in Exodus chapter 19, en Éxodos capítulo 19, he made a covenant with Israel. Él hace un pacto con Israel. In chapter 19, verse 9, En el capítulo 19, versículo 9, he said, if you keep my covenant, Él dice, si tú guardares mi pacto, you will be my people. tú serás mi pueblo. Out of all the peoples in the world, De entre todos los pueblos del mundo, you will be my people. tú serás mi pueblo. And you will be a nation of priests. Tú serás una nación de sacerdotes You will be serving me. y tú me servirás. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, even though God made such a covenant with Israel, a pesar de que Dios hizo tal pacto con Israel, you find they wandered in the wilderness for 40 years tú descubres que vagaron en el desierto por 40 años because they could not believe in God. porque no eran capaces de creer en Dios. So after 40 years of wandering, Después de 40 años vagando, God led the second generation, as it were, to the eastern border of Canaan. Dios la llevó a la segunda generación, por así decir, a la borda oriental del Jordán. And in the land of Moab, Y, God made another covenant with Israel. y ahí, en esa borda oriental, la tierra de Moab, Dios hace otro pacto con Israel. That was in Deuteronomy. Y eso se encuentra en Deuteronomio. And in Deuteronomy, towards the end, God made another covenant with the children of Israel. Y en Deuteronomio, al final del libro, Dios hace otro pacto con Israel. We will call it a covenant of law and mercy. Y lo llamamos de un pacto de ley y misericordia. And it is by that covenant they enter into the promised land. Y es por ese pacto que ellos entran en la tierra de Canaán. And then, you know, when they were in the promised land, Y descubres que cuando entran en la tierra prometida, God did make a covenant with David. Dios hace otro pacto con David. In 2 Samuel chapter 7, 2 Samuel capítulo 7. David had a desire to build God a house. David tuvo el deseo de construirle una casa a Dios. So God sent words to David through Nathan. Entonces Dios le dice palabras a David a través de Natán. It shows that God was pleased with David's desire. Y eso demuestra cómo Dios estaba satisfecho con el deseo de David. But David, being a man of war, Pero David, siendo un hombre de guerra, he shed so much blood. que había derramado tanta sangre, He couldn't represent God in the right way. él no podía representar a Dios de la manera So correcta. God said his son will build this house. Entonces Dios dice que su hijo le construiría una casa. But God said, I will first build your house. Pero Dios le dice a David, primero yo te construiré tu casa.
And that is the covenant with David and his household. Y ese es el pacto de Dios con David y con su casa. But when the children of Israel lived in the promised land, Pero cuando los hijos de Israel vivían en la tierra prometida, they did not keep the law. ellos no guardaron la ley. Again and again they rebel against God. Vez a pos vez, ellos se rebelan contra Dios. And God was going to destroy that nation. Y Dios iba hasta destruir esa nación. But before he destroyed that nation, Pero antes de destruirla, we find in Jeremiah, nosotros descubrimos en Jeremías, the prophet Jeremiah in chapter el 31, profeta Jeremías en el capítulo 31, from verse 31 to verse 34. del versículo 31 al 34. God said, I will make a new covenant with you, Dios dice, haré con ustedes un nuevo pacto, not like the old covenant of law, no como el antiguo pacto de la ley, because you did not keep it. porque ustedes no la guardaron. So God just left it. Entonces es como si Dios abandonó ese And pacto. God said, one day I will make with you a new covenant. Entonces Dios dice, un día haré con vosotros nuevo pacto. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, even today, hasta hoy the nation of Israel has not enjoyed this new covenant yet. la nación de Israel todavía no disfrutó de este nuevo pacto. This new covenant with the house of Israel Este nuevo pacto con la casa de will Israel be fulfilled in the kingdom age. se cumplirá en el tiempo del reino. That is to say, after this age come to an end, O sea, después que esta era en que estamos se termine, and the kingdom age comes, en la era del reino, cuando venga, it will be at that time the children of Israel will enjoy the new covenant. en esos días los hijos de Israel van a disfrutar del nuevo pacto. They will be a nation of priests, Ellos serán una nación de sacerdotes and they will be serving God. y van a servir a Dios. They will be the first of the nation upon the earth. Y serán los primeros entre las naciones del mundo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, if you read the Bible, you may think God has never made a covenant with you. si lees la Biblia, tal vez piensas que Dios nunca ha hecho un pacto contigo. Of the covenants God had made, De todos los pactos que Dios ha hecho, there are two covenants that are most essential, hay dos pactos que son los más importantes, esenciales, because it is universal in character. porque son universales en su carácter. The old covenant of law. El antiguo pacto de la ley. Now we will say, we were Gentiles. We are Gentiles. Nosotros somos gentiles God has never made a covenant with Gentiles. y Dios nunca ha hecho un pacto con gentiles, pensamos. So when you talk about the old covenant of law, Entonces, cuando hablamos del antiguo pacto de la ley, God made it with Israel. Dios lo ha hecho con Israel. And we are not Israel. Nosotros no somos Israel. So it seems as if God has made no covenant with us. Entonces parece como que Dios no ha hecho pacto con nosotros, gentiles. What has that old covenant of law to do with us? ¿Cuál es la conexión de ese antiguo pacto de la ley con nosotros? But if you read Romans chapter 2, Pero si lees Romanos capítulo 2, I think it is so important, let us read it. creo que es tan importante que debemos leerlo. Romans chapter 2. Romanos capítulo 2, We'll read from verse 14 to 16. vamos a leer del versículo 14 al 16. For when those of the nations which have no law practice by nature the things of the law, these, having no law, are a law to themselves, who shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts accusing, or else excusing themselves between themselves in the day when God shall judge the secrets of men
according to my glad tidings by Jesus Christ. Romanos 2:14. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. So, dear brothers and sisters, Entonces, queridos hermanos y so hermanas, far as the nations are concerned, en lo que se refiere a los gentiles, las naciones, even though God has not made a formal covenant with us of law, aunque Dios no haya hecho un pacto formal de la ley con los gentiles, but the law of nature is written in our conscience. pero la ley de la naturaleza está escrita en nuestros corazones. In other words, O sea, God's law is written upon our heart. la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. So our conscience will either accuse us or excuse us. Así nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Therefore, the Bible said, Por eso la Biblia dice, all have sinned and come short of the glory of God. todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Why God can say this? ¿Por qué Dios puede decir eso? Because even though we do not have a written law outside, Porque aunque no tengamos la ley exterior, but we have the law of nature inside us. pero tenemos la ley de la naturaleza dentro de nosotros. I often say our conscience was in coma. Frecuentemente digo que nuestra conciencia antes estaba en un coma, Because the conscience is there. porque la conciencia está ahí, presente, But we have sinned so much pero habíamos pecado tanto that our conscience began to be silenced. que nuestra conciencia fue como silenciada. It is as if it is a coma. Entró en un estado de coma. So sometimes we hear people say, Entonces a veces escuchamos personas decir, I'm okay. I do everything according to my conscience. yo soy muy bueno, hago todo de acuerdo con mi conciencia. But he may be a robber. Pero la persona a veces es un ladrón, He may be a thief. alguien que roba, Or he may be a student. o un estudiante. Just like when I was a student. Como en mi caso, cuando yo era un I estudiante, felt I'm okay. yo sentía que era bueno. Compared with the world, Cuando me comparaba con el I mundo, was good. yo era una persona buena. But Pero when the Holy Spirit touches your conscience, cuando el Espíritu Santo toca tu conciencia, then you begin to realize how you have sinned. ahí empiezas a descubrir cuánto pecaste. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, in China we have a saying, tenemos un dicho en China. when a bird is dying, Cuando un pájaro está muriendo, its cry is mournful. its cry is- Cry is very mournful. Very es- soft. ay, sí. Entonces, cuando un pájaro está muriendo, su lloro es muy triste. When a person is dying, his conscience is wakened. Cuando una persona está para morirse, su conciencia es despertada. So he tries to say a few good words. Y ahí él intenta decir unas pocas palabras buenas, Try to bribe his conscience. como que sobornar su conciencia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, under God's righteousness, por la justicia de Dios, we were all unrighteous. todos nosotros somos injustos. And as Isaiah chapter 64 says, Y como dice Isaías en el capítulo 64, you know, we consider ourselves as righteous. nosotros a veces nos consideramos justos, But the Bible said our righteousness as a filthy rag. pero la Biblia dice que nuestras justicias propias son como trapo inmundo. It cannot cover our nakedness. No es capaz de cubrir nuestra nudez.
all have sinned Todos pecaron and short of the glory of God. y están destituidos de la gloria de Dios. So in other words, En otras palabras, before we were saved, antes de haber sido salvos, we were all under law, todos nosotros estábamos debajo de la ley, under the law of nature, debajo de la ley de la naturaleza, under the law of God, debajo de la ley de Dios, and we were all condemned. y todos estábamos condenados. We could not go and see God. No podíamos ver a Dios. That was our situation. Esa era nuestra condición. I remember when I was in high school, Me acuerdo cuando estaba en la escuela I secundaria, had a classmate. yo tenía un compañero He was also a son of a pastor. que también era hijo de un pastor, He was a very nice man, que era un joven muy bueno, but he got sick pero un día se enfermó and he was dying. y estaba a las puertas de la muerte. He told his parents it was all darkness. He told his parents. It was all darkness. Él dijo a sus padres que él estaba en tinieblas, Because his conscience was bothering him. porque su conciencia como que lo sobrecargaba. He knew he couldn't face God. Él sabía que no podía enfrentarlo a Dios, But thank God, pero gracias a Dios, finally he trusted in the Lord Jesus. finalmente él puso su confianza en el Señor Jesús. And he left the world peacefully. Y él partió de este mundo en paz. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, in a sense, we were all under law. de cierta manera todos estamos debajo de la ley, But thank God, pero gracias a Dios, by his grace, he has delivered us. por su gracia, él nos libertó. Now, what have we to do with the new covenant of grace? ¿Y cuál es nuestro relacionamiento con este nuevo pacto de la gracia? Because when you read Jeremiah 31, Porque cuando lees Jeremías 31, it says very clearly, dice muy claramente one day God will make a new covenant with the nation of Israel. que Dios dice que un día haré nuevo pacto con la nación de Israel, Not with us. no con nosotros. So what the new covenant had to do with us? Entonces, ¿cómo nosotros participamos de ese nuevo pacto? The new covenant of grace. Ese nuevo pacto de la gracia. What had that to do with us? ¿Qué tiene a ver con nosotros? Thank God. Gracias a Dios. Do we just have the Lord's table? Nosotros no participamos juntos de la mesa del Señor. When I came in, I saw some brothers and sisters all at the Lord's table. Cuando llegué aquí, pude ver que algunos hermanos estaban participando de la mesa del Señor. Do you know what does it mean to you? ¿Tú sabes lo que eso significa para ti? The Lord's table is of such tremendous significance to us. La mesa del Señor tiene un significado tremendo para nosotros. I just want to mention one thing. Me gustaría mencionar solo una cosa. After the supper, Después de la cena del our Señor, Lord Jesus took up the cup. el Señor Jesús tomó el cálice. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, what does that cup represent? ¿qué representa ese cálice? He took up the cup, Él tomó el cálice. and in Luke chapter 22, verse 20, En Lucas 22, versículo 20, he says, Él dice, "This is the cup of the new covenant in my blood, este es el cálice del nuevo pacto en mi sangre, poured out for you." derramado en favor de Brothers vosotros. and sisters, Hermanos y hermanas, on that Lord's table, en esa mesa del Señor, God gave the new covenant to us. Dios ha hecho un nuevo pacto y He nos said dio el this- nuevo pacto. This is the cup of the new covenant Este es el cálice del nuevo pacto in my blood. en mi sangre. That is to say, Y eso dice, my blood has assured to us
this covenant is working. Eso quiere decir que, como el Señor dice, esa sangre dice que ese pacto es eficaz. And now I'm going to give the new covenant to you. Y ahora os voy a dar ese nuevo pacto. So when you drink the cup, Cuando tomas del cálice, what does that mean? ¿qué eso significa? It means you accept it. Quiere decir que recibes, aceptas el nuevo So, pacto. dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, we are no longer under the old covenant of law. no estamos más debajo del antiguo pacto de la ley It has condemned us. que nos condena. But thank God our Lord Jesus has shed his blood for us. Pero gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo vertió su sangre por He has nosotros. borne our sins in his own body. Él llevó sobre su cuerpo nuestros And pecados. there he paid a penalty for us. Y ahí Él sufrió la penalidad por nosotros. Now he gave the new covenant to us. Ahora Él nos da un nuevo pacto. So every time when you remember the Lord at the table, Entonces, a cada vez que tú te recuerdas del Señor delante de la mesa, it should renew your faith, eso debía renovar a tu knowing fe, that you are no longer under the old covenant of law. sabiendo que no estás más debajo del antiguo pacto de la ley, You are no longer condemned. no estás más debajo condenación, You are now under the new covenant of grace. pero estás ahora debajo del nuevo pacto de la gracia. And this is the way God will deal with you. Y es en la base de ese pacto que Dios va a tratar contigo. And this is the way that you can deal with God. Y es en esa base que tú también tratas con Dios. This is the only way that we as Christians should live. Esa es la única manera que nosotros como cristianos debemos vivir. So we call it New Covenant living. Y lo llamamos a eso el vivir en el nuevo pacto. To put it another way, O para colocarlo de otra forma, New Covenant living is normal Christian life. el vivir en el nuevo pacto es la vida cristiana normal. Now, are we living a normal Christian life? ¿Será que estamos viviendo la vida cristiana normal? How do we live a normal Christian life? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana normal? After we are saved, Después que somos salvos, I believe in our heart creo que en nuestro corazón we want to be a normal Christian. deseamos ser un cristiano normal. We want to do the will of God. Queremos hacer la voluntad de Dios. We want to please God. Queremos traerle placer a Dios. We cannot live as we lived before. No podemos más vivir como vivimos antes. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, are we able to live that normal Christian living? ¿será que somos capaces de vivir esa vida cristiana normal? Do we know what a new covenant is? ¿Será que realmente sabemos lo que es el nuevo pacto? May I put it in another way? Permítame colocarlo de otra forma. Today, God will never deal with you Hoy Dios nunca va a tratar contigo according to the old covenant of law. de acuerdo con el antiguo pacto de la ley. All his dealings with you are according to the new covenant. Todos sus tratos contigo son de acuerdo con el nuevo pacto. He has made a new contract with you. Él ha hecho un nuevo contrato contigo. And he said, this is the way I will deal with you. Y Él dice, es de esa forma que yo voy a tratar contigo. If it's outside of this way, it's out of my way. Si no es de esa forma, no es de mi forma, dice And Dios. if you want to have any dealing with God, Y si tú quieres tener cualquier trato con Dios, God said, this is the only way Dios está diciendo, esta es You la can- única manera you can deal with God. que tú puedes tratar conmigo. If you are dealing God in any other way, Si tú estás tratando con Dios de cualquier otra forma, you are out of the will of God. tú estás fuera de la voluntad de Dios. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, are you clear about that? ¿estás claro con respecto a eso? Our foundation is the new contract. Nuestro fundamento es el nuevo contrato. It is on that basis now
we are living. Es en esa base que está nuestra vida. And if you're living in this way, you are living a normal Christian life. Y si vives de esa forma, estás viviendo una vida cristiana normal. Now, if you are clear with this now, ¿Estás claro con respecto a eso ahora? then we need to know what is the new contract. Si estás claro, ahora tienes que saber qué es exactamente ese nuevo contrato. You know, when God writes his contract with us, Cuando Dios, Él escribe hace ese contrato con nosotros, there is no small print there. no hay letra chica en el contrato de Dios. You know, when men try to make a contract with you, Cuando el hombre quiere hacer un contrato contigo, they still try to cheat you. todavía quieren engañarte. In large print, it looks rosy. La letra grande parece fantástica, But if you do not read the small print, you're caught. pero si no lees la letra chica, estás en apuros. But God is different. Pero con Dios es diferente. When he writes the contract to you, Cuando Él escribe ese contrato contigo, there is no small print. no hay letra chica. Only 3 articles. Solamente 3 artículos. No 10 commandments. No 10 commandments. No hay 10 mandamientos. No statutes and ordinances. No hay estatutos y ordenanzas. Only 3 articles. 3 artículos en ese contrato. When you read Jeremiah chapter 31, Cuando lees Jeremías capítulo 31, verse 31 to 34, versículos 31 a 34, and this is repeated in Hebrews chapter 8, y eso es repetido en Hebreos capítulo 8, verse 10 to 12, los versículos 10 a 12. you can see it's very simple. Y ves que es muy simple el contrato. In Hebrews chapter 8, verse 10, En Hebreos capítulo 8, versículo 10, because this is the covenant that I will covenant to the house of Israel after those days, said the Lord, giving my law into their mind. I will write them also upon their hearts. I will be to them for God, and they shall be to me for people. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. This is the first article. Este es el primer artículo We can call it the article of power. y podemos llamarle el artículo del poder. And then you find verse 11. En el versículo 11, And they shall not teach his fellow citizen and each his brother, saying, Know the Lord, because all shall know me in themselves, from the little one among them unto the great among them. y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. We call it the article of knowledge. Y lo denominamos el artículo del conocimiento. And verse 12. Y versículo 12, Because I will be merciful to their unrighteousnesses, and their sins and their lawlessnesses I will never remember anymore. porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. We call it the article of forgiveness and forgetfulness. Lo llamamos el artículo de perdón y del olvido. So far as God's purpose is concerned, En lo que se refiere al propósito de Dios, it begins with article 1, that is verse 10. empieza en el versículo 10 con el primer artículo. But so far as our experience is concerned, Pero en lo que se refiere a nuestra experiencia, it begins with article 12. empieza en el artículo
3, versículo 12. You know, if you remember the tabernacle, Si tú te acuerdas del tabernáculo, the tabernacle, the innermost part is the Holy of Holies. la parte más interior del tabernáculo es el Santo de los Santos, And there is the Ark of God. y ahí encuentras la arca de Dios. And upon the ark is the mercy seat. Y sobre la arca está el propiciatorio. God dwells upon the ark between the mercy, on the mercy seat. Y Dios habita sobre la arca, sobre el propiciatorio. In the holiest of all, that's the only one thing. En el Santo de los Santos es todo lo que encuentras. That's where God dwells. Y ahí está la presencia de Dios. That's where God communicates. Es de ahí que Dios se comunica. That's where God speaks to his people. Es de ahí que Dios habla a su pueblo. Then you see a veil. Pero hay un velo. And outside the veil is the holy place. Y fuera de ese velo encuentras el santo lugar, This is the place where the priests will serve. que es el lugar donde los sacerdotes servían. They will burn incense on the golden altar of incense. Y quemaban el incienso sobre el altar del incienso de oro. They will light the candlestick, golden candlestick. Y prenderían el candelero. And they will put showbread on the table. Y colocarían el pan sobre la mesa de la proposición. That's where the priests will serve. Y era ahí que los sacerdotes servían. Then you have an outer court. Pero afuera de eso está el atrio exterior, It is an open court. que era un atrio, una parte abierta. And you have that brazen altar. Y ahí encontrarías el altar de bronce, It is for sacrifice. donde se hacían los sacrificios. And behind it you have the laver. Y atrás de ese altar de bronce estaba el lavabo, lavacúlo, for the priest to wash their hands and feet before they serve. y ahí en ese lavacúlo los sacerdotes se lavaban antes de servir. Now, so far as God's purpose is concerned, En lo que se refiere al propósito de Dios, it is in the holiest of all. eso se encuentra en el Santo de los Santos. But when you approach God, Pero para aproximarte de you Dios, begin with the outer court, tú empiezas por el atrio exterior, through the brazen altar a través del altar de bronce, and the laver, y pasas por el lavacúlo. to make you fit to serve God. Y eso te hace fit, te habilita a servir a Dios. And eventually to be in the presence of God. Y finalmente te habilita a entrar a la presencia de Dios. So you find in these three articles, Entonces aquí encuentras en estos 3 artículos, so far as God's purpose is concerned, it begins with God's presence. en lo que se refiere al propósito de Dios, empieza en su presencia And knowing God y conociendo a Dios. and forgiveness. Y ahí el perdón. But so far as our experience goes, Pero en lo que se refiere a nuestra we experiencia, begin with verse 12. nosotros empezamos en el versículo 12. Forgiveness and forgetfulness. Perdón y olvido. Then we enter the holy place. Y ahí entramos en el lugar santo. It is knowing God. Conociendo, significa conocer a That Dios we may serve Him. para poder servirlo. And finally, in the holiest of holies, Y finalmente llegamos al Santo de los Santos, to live in the presence of God. para vivir en la presencia de Dios. So this morning we would like to approach this from our experience side. En esta mañana nos gustaría de considerar estos versículos del punto de vista de nuestra experiencia. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I believe we all know how our sins are being forgiven. yo creo que todos sabemos cómo nuestros pecados son perdonados. Once we were all unrighteous before God. Nosotros éramos todos injustos delante de Dios. We might think we do the right thing.
Tal vez pensábamos que éramos buenos, hacíamos las cosas But correctas. actually, we are doing the wrong thing all the time. Pero de hecho lo que hacíamos estaba mal todo el tiempo. There was no righteousness in us. No había cualquier justicia en nosotros. We have trespassed the law of God. Nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. We have offended God's holiness. Habíamos ofendido a la santidad de Dios. We were under condemnation. Y estábamos debajo condenación. But thank God. Pero gracias a Dios, When we believe in the Lord Jesus, cuando creímos en el Señor our Jesús, sins are forgiven. nuestros pecados fueron But- perdonados. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, there is something we need to know more. hay algo más que tenemos que conocer. Not only our sins are forgiven, No solamente nuestros pecados fueron perdonados, but remember, pero recuérdate, God has forgotten them. Dios se los olvidó. That's how our sins are forgiven. Es de esa forma que nuestros pecados son perdonados. With human beings, Nosotros seres humanos, you may forgive, puedes hasta perdonar a alguien, but you will never forget. pero nunca te olvidas. But God is different. Pero Dios es diferente. When He forgives, He forgets. Cuando Él perdona, Él se olvida. If you go to God and tell God your past, Si vienes a Dios y le cuentas tu pasado, God will say, I don't remember. Dios va a decir, no me acuerdo. You know, when I was a boy, Cuando yo era un niño, that was in the early days of the 19th century, 20th century. eso era en el principio del siglo XX. There was a movement Había un movimiento in Christianity. en el cristianismo. It was called the Oxford Group Movement. Oxford. Group. El movimiento se llamaba el grupo de Oxford. It is not Oxford Movement. No era el movimiento de Oxford. It is Oxford Group Movement. Okay. El movimiento del grupo de Oxford, And it began to spread from England even to China. y ese movimiento se empezó a difundir desde Inglaterra y llegó hasta China. It was a movement that emphasized absoluteness. The absolute. Absoluteness. Absoluteness. La énfasis de ese movimiento era de una total entrega. They emphasized that Christian must be absolutely true. Enfatizaba que un cristiano debía ser absolutamente verdadero. There are four things, Y había 4 cosas, four absoluteness. 4 artículos de ser total. But I couldn't remember them. No me acuerdo de ellos. Now it came to China, Y ese movimiento llegó a China. and those Christians in the upper level joined this movement. Y los cristianos tal vez de la clase más alta se unieron a ese movimiento. The lawyers, the educators, Los abogados, los educadores. and what that movement meant. Y lo que ese movimiento realmente quería decir, Later on, that movement is changed its name, el movimiento terminó cambiando el nombre. called moral rearmament. Moral rearmament. El Morrow is for tomorrow? No, right? Rearmament. Morada. La morada del rearmamiento. And I know a Chinese person. Bueno, yo conocía una persona china He belongs to my father's generation. que era de la generación de mi papá, He was a well-known Christian in China. que era un cristiano muy bien conocido en China, He wrote books. que había escrito hasta libros. But during the wartime, Pero durante la guerra, I met him in interior China. yo me encontré con él en el interior de China And he began to share with me. y él empezó a compartir conmigo. He said whenever physically he was weak, Y él me dijo que cuando se sentía débil físicamente, all
all his past sins will come back. Todos sus pecados volvían a su memoria. And he will have to confess them again and again. Y él se sentía una compulsión de confesarlos vez a vez. In order to live that absolute life. Y eso era lo que sentía para que pudiera vivir esa vida absoluta que el movimiento predicaba. So I try to share with him. Entonces intenté compartir con él. I said, the blood of the Lord Jesus has cleansed us. La sangre del Señor Jesús nos purificó, And le it dije. has eternal purpose, eternal effect in Y it. tiene una eficacia eterna. When he forgives, he forgets. Cuando Él perdona, Él se olvida. But poor man, he couldn't forget his past sin. Pero aquel pobre hombre no era capaz de olvidarse de sus His pecados del whole pasado. life was just struggling against the past. Toda su vida se consumía en una lucha contra el pasado. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I hope you know better. espero que tu vida que sea diferente, no como You eso. know, even among the Christians, Aún entre cristianos, people are talking about how to purify your mind. se habla a veces de cómo puedes purificar tu mente. You try to recall even from your childhood. Y lo que proponen es que tienes que acordarte de todo desde tu infancia, All the sins that you have committed todos los pecados que has cometido, and confess them one by y one confesarlos uno por uno. in order to clear your mind. Y eso te va a limpiar la mente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is not God's way. ese no es el camino de Thank God Dios. his salvation is so perfect. Gracias a Dios, su salvación es tan perfecta. All our past sins have been forgiven Todos nuestros pecados del pasado perdonados and have been forgotten. y fueron olvidados. Now, how about the sin that you may commit today? ¿Y qué decir de los pecados que puedes cometer hoy? Does it bother you? Como que te oprimen la conciencia? Brothers and sisters, Hermanos y what hermanas, should we do if we slip? ¿qué haremos si tropezamos? Do you just lie down there? ¿Será que te quedas prostrado? No. No. You get up and go forward. Te levantas y continúas a caminar. So, in other words, En otras palabras, if by any way you fall, si de cualquier forma te tropiezas, just go to the Lord. tú ite al Señor. His blood has forever efficacy. Su sangre es eternamente eficaz. If we confess, he will forgive. Y si confesamos, Él perdona. And when he forgives, he forgets. Y cuando Él perdona, Él se olvida. So you just get up and go on. Entonces tú te levantas y continúas a caminar. Do not allow any sin to remain in your life. No permitas que cualquier pecado permanezca en tu vida. As soon as you fall, you confess by the blood of Jesus, cleanse, get up, go forward. En el momento que caes, confiesas, por el sangre de Jesús estás purificado, te levantas, continúas. So this is the way to live a normal Christian living. Esa es la forma de vivirse la vida cristiana normal. You do not need to wait until evening, No necesitas aguardar hasta la noche and then you will confess your sin. y solamente entonces vas a confesar tu pecado. As soon as you fall, get up, go forward. El momento en que caes, confiesas, te levantas, continúas. This is the first article. El primer artículo del So, nuevo brothers pacto. and sisters, Hermanos y hermanas, this is very practical. esto es muy práctico. Are you practicing it that way? ¿Estás practicando eso? If not, Si no estás, then you are not able to live a normal Christian living. no serás capaz de vivir la vida cristiana normal. So between you and God, there's always no shadow. Entre tú y Dios no debe haber cualquier sombra. The blood of the Lord Jesus is so precious. La sangre del Señor Jesús es tan preciosa. The more you grow in the Lord, Cuanto más creces en el the Señor, more precious is His blood. más preciosa esa sangre será para ti. All right? Now we ¿Entendido? go
to the next article. Vamos entonces a avanzar al segundo artículo. What does the second article say? ¿Qué dice el segundo artículo? He says you do not need anyone to teach you, know the Lord. Dice que no necesitas que nadie te diga conoce al Señor. Now, does that surprise you? ¿Será que eso te sorprende? When you first believe in the Lord Jesus, Cuando a principio creíste en el Señor Jesús, you want to be a Christian. entonces querías ser un cristiano, You want to please God. querías agradar al Señor, But you don't know what is God's way. pero no sabías cuál es el camino del Señor. So as a young Christian, Entonces, como un joven cristiano, it is our habit. nuestro hábito, We will ask some Christians who have been Christians for several years, es preguntarle a un cristiano que ha sido cristiano por varios años, and we will ask him or ask her, le preguntamos a él o a ella, as Christian, can I do this? ahora soy cristiano, ¿puedo hacer esto? As Christian, can I go there? ¿Puedo ir a aquel lugar? Tell me. Dígame, ¿qué tengo And que I will hacer? do it. Y voy a hacerlo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you have no lack of teachers. No lack of teachers. tú no tienes falta de un instructor. Everybody wants to be a teacher. Todos quieren ser instructores, mestres. If you don't ask them, they will teach you. Aunque no les preguntes, te van a enseñar. If you ask them, the opportunity is there. Si les preguntas ahí, más aún la oportunidad está ahí. So they will tell you what to do. Y te van a decir lo que tienes que hacer. Now, to be a good Christian, Pero para ser un buen cristiano, you just follow instruction. todo lo que tienes que hacer es seguir esas instrucciones. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when you first believe in the Lord Jesus, cuando a principio creíste en el Señor are Jesús, you not told, ¿no te dijeron as a Christian, que como un cristiano you should read your Bible tienes que leer tu Biblia every day? todos los días? You should pray every day. Debes orar todos los días, You should go to church every ir Sunday. a iglesia todos los domingos, And certain place you shouldn't go. y que hay ciertos lugares que no debes ir, Certain things you shouldn't do. ciertas cosas que no debes hacer. I remember when I was a Christian, Me acuerdo cuando yo era un cristiano, I was told I have to keep Sunday. me enseñaron que debía observar el domingo. On Sunday, I couldn't do anything. Y domingo no podía hacer nada, I couldn't even study. no podía siquiera estudiar. So as a student, that was a great thing to me. Y como un estudiante eso era algo difícil para mí. If the examination falls on Monday, Si tenía una prueba el lunes, I could not study on Sunday. no podía estudiar el domingo. So my fellow students would have my notebook. Entonces mis compañeros podían pegar prestado mis anotaciones. Because they can study, I cannot study. Ellos podían estudiar el domingo, pero yo no podía usar mis Then what anotaciones. do I do? ¿Qué podía hacer? If I cannot study, Si no puedo estudiar, I play ball. bueno, entonces voy a jugar pelota, fútbol. That's law. Pero eso es ley. I was under the bondage of law. Y yo estaba sobre el jugo de la ley. Yugo de la ley. El yugo de la ley. And we need teachers. Y dicen, necesitamos mestres. And we will find teachers everywhere. Y vas a encontrar mestres por todo lado. It will be fortunate if you do not meet a false teacher. Y si no encuentras un falso mestre, ya tente por como feliz. But even if you meet the right teacher Pero aunque encuentres un buen mestre, and you are taught maestro, y él te enseña, and you obey and do it, y tú observas lo que él te dice, does that help your Christian life? ¿será que eso ayuda a tu vida cristiana? No. No, Because you are doing everything outwardly. porque todo lo que estás haciendo es algo exterior. There is no contact between you and God. No hay un contacto entre ti y Dios. You do not go to God and seek after His will. Tú no vas a Dios y buscas su voluntad. God has not spoken to you.
Dios no ha hablado a ti. So all you do is keep some law and regulation. Todo lo que estás haciendo es guardar leyes y reglamentos. This is not Christian life. Eso no es vida cristiana. Christian life is an inward way of life. Vida cristiana es una vida del interior. In the Old Testament time, En el Antiguo Testamento, because the law was written on stone, porque la ley fue dada y escrita en piedra. and if you cannot read, Si no podías leer, you need somebody to read it to you. necesitarías que alguien leyese a la ley para If ti. you do not understand, Y si no lo comprendes, you need people to teach you. necesitarías que alguien te lo explicara. Know the Lord. Conoce la ley. You know the word know in Greek ¿Sabes la palabra conoce en griego? is gnosis, which means common knowledge. Quiere decir gnosis, que es gnosis, la palabra quiere decir conocimiento común. This is the way that we learn the world. Y esa es la manera como aprendemos en el mundo. Our learning is all from outside. Nuestro aprendizaje es algo que viene de afuera para adentro. Our mind would gather all these outside information. Nuestra mente está colectando informaciones del mundo We will store them in our mind. y la almacenamos en nuestra mente, la That información. make us knowledgeable. Y eso te hace conocedor. Nothing to do with heart. No tiene nada a ver con tu corazón, Nothing to do with the spirit. nada a ver con el espíritu. It is all external. Todo es un proceso exterior. Even if it's correct, Y aunque sean cosas correctas, it is dead. es algo muerto. It is not a living knowledge of God. No es el conocimiento vivo de Dios. That's the way of the old covenant. Y ese es el camino del antiguo pacto. But that is not the Christian way. Pero ese no es el camino cristiano. So the Bible said, Entonces la Biblia dice, yes, we need to know the Lord. sí, tenemos que conocer al Señor. We need to know His mind. Tenemos que conocer su mente. We need to know His will Tenemos que conocer su voluntad so that we can do them. para poder obedecerla. But how do we know? Pero ¿cómo conocerla? Not by outside teaching. No por enseñanzas exteriores. That's the old covenant type. Eso es la forma del antiguo pacto. Now, what is the new covenant knowing? Pero ¿cómo es el conocimiento en el nuevo pacto? It said, you will know the Lord inwardly. Tú conocerás al Señor en tu interior, From the littlest one to the greatest one. del menor hasta el mayor de ellos. To put it in another way, Para colocarlo de otra manera, it is intuitive knowledge. es un conocimiento intuitivo, It is direct knowledge. es un conocimiento directo. The Greek word is oida, which means inward, direct knowledge. La palabra griega es oida, que quiere decir un conocimiento interior y directo. Thank God, Gracias a Dios. after we are saved, Después que somos salvos, our spirit is renewed into life. nuestro espíritu es renovado y es vivificado. We got a new human spirit. Y recibimos un nuevo espíritu humano. God is spirit. Dios es espíritu. The only way to contact God is by spirit. Y la única forma de llegar a Dios es I en remember espíritu. many years ago Me acuerdo hace muchos años when the Russian cosmonaut went to space. cuando aquel astronauta ruso fue al espacio. He came back Él volvió and he said, there is no God. y lo que dijo fue, no vi a Dios. He said, because I have been to space. Yo fui al espacio, I have looked around. miré, I didn't see God anywhere. no lo vi a Dios en ningún lugar. Nonsense. No hace cualquier sentido esa declaración. Because God is spirit. Porque Dios es espíritu. You cannot see him with your naked eyes. No lo vas a ver con tus ojos. You need your spirit
to see him. Necesitas tu espíritu para verlo. Praise God. Gracias a Dios. We who are saved, Nosotros que fuimos salvos, we have a new spirit. tenemos un nuevo espíritu. You find that in Ezekiel. Y lo encuentras en Ezequiel. Ezekiel tells us we have a new spirit. Ezequiel nos dice, tenemos un nuevo espíritu. And the Holy Spirit dwells in our Y el spirit. Espíritu Santo habita en nuestro And espíritu. he is there to teach us all things. Y Él, el Espíritu Santo, está ahí para enseñarnos todas las cosas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I often said, frecuentemente digo, our soul is so precious to God. nuestra alma es tan preciosa para Dios God will not commit anyone to anybody. que Dios nunca le va a confiar ninguna alma a cualquier persona. God commit our soul to the Holy Spirit. Dios confía nuestras almas a su Espíritu Santo. The Holy Spirit will intuitively teach us. Y el Espíritu Santo nos enseña intuitivamente. Inwardly, you sense God's mind. En tu interior, tú sientes la mente de Dios. Now, if that is the case, Si las cosas son así, why am I standing here? ¿por qué estoy aquí Throw me hablando? out. Debías decir, bueno, no We hables have más. no use of you, No necesitamos que estés aquí, brothers and sisters. hermanos y hermanas. But the Bible does mention there are teachers. Pero la Biblia dice que hay maestros. Now, why is it so? ¿Por qué es así? Because ¿Por qué? we are still in the beginning. Todavía estamos en el principio. Our inward sense is not that complete. Nuestro sentido interior todavía no está desarrollado plenamente. We need confirmation Necesitamos confirmación or even correction. y a veces hasta corrección. Don't be so proud. No seas tan orgulloso No, I don't need anybody. de decir, no necesito a nadie, Only the Lord and I. solamente el Señor y That's yo. enough. Eso es todo lo que It necesito. sounds very spiritual, Parece muy espiritual, but it is most soulish. pero en realidad es algo extremadamente de la We alma. need to be humble enough Tenemos que ser suficientemente to humildes receive help from our brothers and para sisters. recibir la ayuda de nuestros hermanos y hermanas. But Pero, first of all, en primer lugar, you need to go to God. tienes que ir a Dios. Let me tell you a story, Deja que te cuente una historia. which is a true one. Es verídica. In China, we have a famous resort place. En China hay un lugar, como que un resort de descanso, It's called Cooling Mountain in central China, se llama la montaña de Kuling, que es en China central. not the one in Fuzhou. No es la que está en Fuchao. And missionaries usually have their summer house there. Y misioneros acostumbran tener sus casas de verano allá. And on that mountain, En esa montaña there was an electrician. había un electricista We call him Mr. Yu. que lo llamamos señor Yu, I personally know him. y yo lo conocí personalmente. He was the only electrician in that mountain. Él era el único electricista en la montaña, But he was not a believer. pero no era cristiano. So one year, Brother Watchman Nee was sick and he rested in that mountain. Y cierto año el hermano Watchmaní se enfermó y fue a descansar en esa montaña. And he had his food in that family. Y él se quedó con esa familia, Mr. Yu. So he preached the gospel Y to él that man. predicó el evangelio a ese señor. And thank God both he and his wife believed in the Lord. Y gracias a Dios, tanto él como su esposa creyeron en el Señor. And when the winter is coming, Entonces, cuando el invierno se aproximaba, everybody will leave that mountain. todos salían de la montaña. But he lived in the mountain. Pero ese electricista vivía en la montaña. And when the weather gets cold, Y cuando el clima se esfría, now that's a habit in China, not in here. es un hábito de China, no de aquí. In China, people drink wine with meals. With what? Meals.
eating. Bebe vino, with mules. Sí. En China las personas toman vino en las comidas And they always warm the wine first. y normalmente calientan al vino primero. And this brother loved wine. Y ese hermano le encantaba el vino. Every time he drank, he drunk. Y siempre que él bebía, él se embebedaba, So when the winter came, se emborrachaba. Y cuando vino el invierno, his wife warmed the wine, su esposa quería el vino. and they started to have their supper. Y empezaron a tener su cena. And brother, you say, well, as Christians, we had to pray. Y el hermano Yu dijo, bueno, ahora que somos cristianos tenemos que orar. They bowed their heads, Inclinaron sus and he cabezas, started to pray. empezaron a orar And suddenly he stopped, y repentinamente paró su oración. and he asked his wife, Y él preguntó, ¿por qué? can Christians drink ¿Será- wine? Él preguntó, ¿ahora cristianos pueden beber? His wife said, I don't know. Y le preguntó a la esposa que respondió, So no he said, sé. get the book, get the book. Él dijo, agárrate el libro. So they get a Bible. Trajeron la Biblia. And he is not, he can read, but not very well. Él podía leer, pero no muy bien. His wife was illiterate. Y su esposa no So they podía. tried to find in the Bible where it says Christians should not drink Y wine. intentaron encontrar en la Biblia si dice que si cristianos pueden beber o no vino. Fortunately, they hadn't found it. They hadn't. Hadn't found it. Y felizmente no encontraron nada. You know, there is one verse in the Bible. Y como sabes, hay un versículo en la Biblia Paul said to Timothy, en que Pablo le dice a Timoteo, you have bad stomach. tú tienes un problema de estómago, Drink a little wine. y bebe un poquito de vino. Now, fortunately, they couldn't find it. Felizmente no encontraron ese versículo. So the wife said, the wine is cooling. Y la esposa le dijo, el vino se está quedando frío, Let's eat. vamos a comer. And then when Mr. Nee came back the next summer, we will ask him. Y cuando el hermano Watchmani volvió el próximo verano, le vamos a preguntar. That's very reasonable. Y les pareció muy razonable. So our brother started to pray. Entonces ese hermano empezó a orar, a agradecer la comida Then he stopped. y paró. Couldn't Christian drink? ¿Será que como cristiano puedo beber? Third time, Volvió a intentar orar he couldn't pray. y no podía orar. So he told his wife, Entonces le dijo a su esposa, take the wine away. llévate el vino. Several months later, Algunos meses más tarde, he came to Shanghai on business. él fue a Shanghái a negocios And he went to Brother Nee. y él se fue al hermano Ni So he asked a question. y le preguntó, He said, Brother Nee, hermano Ni, can a Christian drink wine? ¿es permitido a un cristiano beber vino? Brother Nee said, why do you ask this question? Y el hermano Ni le dijo, ¿por qué me preguntas eso? And then he said, Y él le dice, when I was trying to drink wine, porque cuando yo intenté beber vino, my inward boss did not allow it. mi jefe interior no me lo permitió. He did not know the name of the Holy Spirit. Él no sabía el nombre del Espíritu Santo. So he said, my inward boss would allow it. Todo lo que podía decir, el jefe interior no me lo permitió. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is the new covenant este es el way nuevo of pacto. knowing the Lord. Esta es la forma del nuevo pacto de conocer al Señor. I often feel sad Frecuentemente me entristezco because Christianity today porque el is cristianismo hoy leading people into the outside way. las lleva a las personas a la manera del exterior, Instead of helping us en vez de to ayudarnos, begin with the inward way. de vivir por la forma interior. Whenever you have a problem, Siempre que tengas un problema, before you ask anybody, antes de preguntarle a cualquier go to the persona, Lord in prayer tú va al Señor and expecting the Lord to tell you. y tú vas aguardando que el Señor te va a responder. He will speak to you in a soft, tender way. Y Él te va a hablar en una forma mansa, suave. He is like an ointment will be applied
upon you. Es como una unción que va a ser aplicada sobre ti. In 1 John chapter 2, En 1 Juan capítulo 2, verse 27, versículo it 27, says you have the anointing within you. dice que tienen la unción sobre ustedes. The Holy Spirit is like a holy oil. El Espíritu Santo es como ese aceite santo And He's applying upon your conscience. que es aplicado sobre tu conciencia, It's soothing, que es algo que te it's acalma, tender, que es suave, it's quiet, calmo, but it's powerful. pero poderoso. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y we hermanas, need to learn the inward way of life. necesitamos aprender la forma interior de vivir, Because this is the real Christian way. porque esa es la vida cristiana genuina. And the more you learn about it, Cuanto más aprendes, the more you begin to know the Lord. más empiezas a conocer al Señor. And this knowing is not from outside, Y ese conocimiento no viene de afuera para adentro, it is from inside. procede del interior. As soon as you are saved, Cuando en el momento que sos salvo, the Holy Spirit within you will begin to teach you. el Espíritu Santo dentro de ti empieza a enseñarte. Brothers and sisters, Hermanos y I hermanas, believe we all have such experience. creo que todos nosotros tenemos esa But experiencia, unfortunately, pero infelizmente we have been led outside. somos conducidos a otro tipo de cosa. So we need to know Tenemos que saber the entonces way to really know the Lord's mind. que la forma de realmente conocer a la mente del Señor, Go to the Lord si quieres saberlo, va al and Señor allow the Lord to tell you. y permite que el Señor te lo diga. Because we are still young, Porque todavía somos jóvenes, we need to be humble enough tenemos que ser suficientemente humildes to get confirmation, para obtener confirmación to even get correction y a veces recibir hasta corrección from the body of Christ. que viene del cuerpo de Cristo. We need one another. Necesitamos unos de los otros. So now you are in the holier place. Ahora tú estás en el santo lugar. You are able to serve God. Perdón, ahora estás en el santo de los santos si sos capaz de servir a But Dios. then the next question will be, Pero la próxima pregunta es, I know what is God's will, conozco cuál es la voluntad de Dios ahora, but I do not have the power of doing it. pero no tengo el poder para cumplirla. That's Romans chapter 7. Y eso es Romanos capítulo 7. That's Paul's experience. Esa fue la experiencia de Pablo. He said, I know thou shalt not be greedy. Él dice, yo sé que no tengo que codiciar, But because I know it, pero porque lo conozco, I do not want to be greedy. no quiero tener cobiza. But somehow I get greedier and greedier. Pero lo más que intento, más siento, no codiciarás. He said, to will is in me, El querer está en mí, but to do is not in me. pero el hacerlo no está en mí. It is not I who do it. Yo no soy más yo que lo hace, que It is the codicia, sin within me that does it. pero el pecado que está en mí lo hace. And Paul goes through that deep experience Y Pablo pasa por aquella experiencia profunda until he cry out, hasta que clama, there is no good in my flesh. no hay cualquier bien en mi carne. Who can deliver me from this body of death? ¿Quién puede librarme del cuerpo de esta muerte? When he cried out that way, Y cuando él clamó de esa forma, the next verse, el verse próximo 20 versículo, verse 25, versículo 25, thank God gracias a Dios for Jesus Christ. por Jesucristo. In other words, O sea, I cannot, yo no puedo, but he can. pero Él puede. It is he who does it. Es Él que lo hace. For me to live is Christ. Para mí vivir es Cristo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, what is Christian life? ¿qué es la vida cristiana? Christian life La vida cristiana
is Christ lives in me. es Cristo vive en mí. That's the only way to live Christian life. Es la única forma de vivir la vida cristiana. We must decrease Nosotros tenemos que that disminuir Christ may increase para que Cristo pueda crecer, until we are conformed to his image. hasta que seamos conformados a su imagen. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, let me just use an illustration. permítame emplear una ilustración. So far as the Chinese goes, En lo que se refiere a los chinos, we always remember Brother Hudson Taylor, nosotros siempre nos recordamos del hermano Hudson Taylor, because Hudson Taylor was the first one, porque Hudson Taylor fue el first missionary el primer misionero who opened the way of interior China. que abrió el camino para el interior de la China. How the early missionaries to China suffer for the Lord's sake. Cuánto sufrimiento pasaron los primeros misioneros a la We China. thank God for them. Y nosotros damos gracias a Dios por ellos. Hudson Taylor had been in China for several years. Y Hudson Taylor estuvo en China por muchos años. He has founded the China Inland Mission. Y él fue el fundador de la misión al interior de la China. He has worked for God for several years in China. Y él labutó para el Señor por muchos años en China. But he was not satisfied with his Christian life Y sin embargo, él no estaba satisfecho con su vida cristiana. because he found himself Porque él encontraba en sí mismo weak. que él era débil. He wanted to find the secret of Christian life. Y él quería descubrir el secreto de la vida cristiana. He fasted. Él ayunó, He searched the scripture. él estudió las escrituras And he felt that if only I could be connected with Christ, y él pensó, si solamente yo pudiera estar conectado con then Cristo, all the power of Christ will be upon me. ahí todo el poder de Cristo estaría a mi disposición. Then I can overcome. Ahí voy a poder ser vencedor. So he prayed much. Entonces él oró mucho. And at the time, Y en aquellos a días, fellow worker of his uno de sus coobreros was going through the same experience. estaba pasando por la misma And experiencia. the Lord opened his eyes. Y el Señor le abrió los ojos. So he wrote to Hudson Taylor. Y ese coobrero le escribió a Hudson He said Taylor. it is a matter of faith. Y él le dijo que es una cuestión de If you fe. believe, Tienes que creer. then you will have it. Entonces lo vas a experimentar. Hudson Taylor tried to believe. Hudson Taylor intentó creer. How can he be united with Christ? ¿Cómo podría ser unido a Cristo? One day, Un día, suddenly the Holy Spirit revealed God's way to him. repentinamente el Espíritu Santo le reveló la forma de Dios. God said to him, Y el Señor le dijo, you want to be joined with me tú quieres estar unido a mí so that you can get all the power from me. para obtener todo el poder de mí. Do you not know you're already in me? Pero ¿no sabes que tú ya estás en mí? You are a branch Tú eres un ramo of that tree. de la videra. I'm the vine. Yo soy Ye la are the videra. branches. Tú eres el ramo. You tried to be a branch to be united with me. Tú estás intentando ser un ramo unido a so that mí you can get all the nourishment. para obtener todo el alimento. Don't you know you're already in me? Pero ¿será que no sabes que tú You ya are estás in en me. mí? Tú estás en mí I am in you. y yo estoy en ti, Brothers and sisters, hermanos y that hermanas. opened his whole being. Y eso abrió todo su ser. He thanked God Él dio gracias a Dios that he is joined with Christ in one. que él estaba unido a Cristo como uno. God is his power. Dios es su poder. All his worry were over. Y todas sus preocupaciones se fueron. And during the Boxers uprising, Y durante la revolución llamada de los Boxers many en China, missionaries were killed. muchos misioneros en China fueron Hudson Taylor muertos.
asesinados. was sick. Y Hudson Taylor He estaba was enfermo resting in Europe. y él estaba descansando en Europa. When these news came in, Y cuando aquellas noticias llegaron a sus news that oídos, no human being could bear, noticias que ningún ser humano podía soportar, but it did not disturb Hudson Taylor. y sin embargo no lo perturbaron al corazón de He Hudson could Taylor. rest in the Lord Él pudo descansar en el Señor and bear the burden upon his shoulder. y soportar la carga sobre sus hombros. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it is an open secret. ese es un secreto que ahora está abierto. It is for you and for me. Un secreto para ti y para mí. Not I, No más yo, but Christ. pero Cristo. This is the secret of Christian life. Este es el secreto de la vida cristiana. So that may the Lord bless every one of you. Que el Señor pueda bendecir a cada uno aquí. Thank God. Gracias a Dios. He does not want to save us just barely saved. Él no quiere salvarnos como que a gatas salvarte. One brother said, Un hermano dijo, if my 2 feet will be within the wall, within the city of God, I'm satisfied. si mis 2 pies entran en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, ya estoy satisfecho. But that is not God's mind. Pero esa no es la mente de Dios. God wants you to enter into the city gloriously. Dios desea que tú entres en la ciudad May gloriosamente. May glory be to God. Que gloria sea a Dios. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, Querido Señor, we praise and thank Thee te alabamos y agradecemos for Thy bountiful grace and mercy. por tu abundante gracia y misericordia. Thou hast made every provision for us. Tú hiciste toda la provisión por Thou nosotros. hast not only saved us, No solamente nos salvaste, but Thou hast saved us to the uttermost. pero nos salvaste al Thou wants máximo to transform us y deseas and transformarnos conform us into Your image, y conformarnos en tu imagen. that Thy will may be done Que tu voluntad se cumpla and Thy glory will be manifest. y que tu gloria sea manifiesta. We praise Thee, O Lord, Te alabamos, oh Señor, in Thy precious name. en tu nombre precioso. Amen. Amén.